Lo importante no es seguir a Jesús, no, eso no es lo importante. Ni siquiera ser sus discípulos, tampoco ser sus apóstoles, eso no es lo importante. Lo importante es con qué mentalidad se sigue a Jesús. Vamos a encontrar en la palabra de Dios un relato escandaloso, donde vamos a percibir cómo los discípulos, apóstoles de Jesús, lo están siguiendo, sí, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. Es decir, se puede seguir a Jesús, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. No ha cambiado. Cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 9 que Jesús pasaba cerca de un ciego y sus discípulos aprovecharon para hacerle una pregunta que estaba dentro de su corazón. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí hay un pecado atrás. ¿Quién pecó? ¿A qué se debe el castigo divino de esta ceguera? ¿Es culpa de este hombre o es culpa de sus antepasados? Porque el Dios que nosotros conocemos castiga el pecado hasta la tercera y cuarta generación. Discípulos de Jesús ya llevan 3 años con Jesús, pero no ha cambiado su mentalidad. Siguen con la mentalidad del Antiguo Testamento. Siguen pensando como pensaban antes. Dios, para ellos, es el que castiga. Es el que no sabe perdonar. El que guarda debajo de la mesa todas las faltas para mostrarlas en la mejor oportunidad. El Dios de los discípulos todavía no es aquel que hace una fiesta cuando su hijo regresa. No es el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. No es el Dios misericordioso. No, es el Dios que castiga y detiene el miedo. Los discípulos todavía tienen la mentalidad del Antiguo Testamento, la mentalidad de Adán, que se esconde detrás de los árboles del paraíso después de su pecado. Mentalidad del Antiguo Testamento. Tienen la mentalidad de aquellos siervos que cuando el arca de la alianza era llevada por unos bueyes que se le abrió un poco, ellos se acercaron para levantarla, que no se cayera, y fueron fulminados por la ira de Dios. Hay gente también que tiene esa mentalidad. Cuidado, no te acerques mucho a Dios, porque así te va a ir. Los discípulos todavía tienen mentalidad del Antiguo Testamento. Cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, Santiago y Juan, ese Juan que parecía tan bueno, quieren hacer caer fuego sobre los samaritanos para que los aniquile totalmente. Esa es la imagen que ellos tienen de Dios. Todavía no ha cambiado su mentalidad. Siguen a Jesús, han escuchado sus predicaciones, incluso ellos han sido enviados a predicar. Han visto los milagros de Jesús. Ellos también han hecho milagros en el nombre de Jesús y hasta poderosas liberaciones de espíritus inmundos. Sí, todo eso se puede hacer, pero con mentalidad del Antiguo Testamento, de tenerle miedo a Dios, de no creer que es rico en amor y misericordia, que perdona 10,000 talentos, una deuda impagable, y que ha enviado a su Hijo, no a los justos, sino a los pecadores, que no se queda con las 99 ovejas en el aprisco, sino que va a buscar a la oveja desobediente. Los discípulos, los apóstoles, todavía tienen mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Y nosotros? Nosotros tal vez todavía podemos decir lo mismo y seguir a Jesús, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. Ser discípulos, apóstoles, ministros, pero con mentalidad del Antiguo Testamento, que le tenemos respeto a Dios, sí, siempre, pero no, miedo a Dios, distancia de Dios, mejor no me le acerco tanto. Se puede seguir a Jesús, pero eso no es lo que importa, sino si lo seguimos con mentalidad del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?
En el Antiguo Testamento tú te purificas para acercarte a Dios porque tú no eres digno y tienes que hacer algo para limpiarte, para no llegar con las manos sucias. Y tienes que hacer sacrificios, penitencias, purificarte con abluciones, con agua, para poderte acercar limpio a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento tú te purificas para acercarte a Dios. En el Nuevo Testamento tú te acercas para que Dios te purifique. Totalmente diferente. Tú te acercas para que Él te purifique. Tú te acercas con tus manchas, con tus pecados. ¿Para qué? Para ser purificado y perdonado por Él. Y así concluyo. Tú, y me lo pregunto también a mí mismo, ¿tú qué mentalidad tienes? Yo, ¿qué mentalidad tengo? ¿La de purificarme para acercarme a Dios? ¿O la de acercarme así como estoy para que Él me purifique? ¿Tengo la mentalidad de ese Dios que castiga hasta la tercera y cuarta generación? ¿O de ese Dios rico en amor y misericordia? Los discípulos de Jesús llevaban 3 años con Jesús, pero todavía tenían mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Y tú? ¿Qué mentalidad tienes? Lo importante no es seguir a Jesús, sino con qué mentalidad estás siguiendo a Jesús.